Imagina despertar en un mundo sin color, sin sonido, sin voz. Así fue la vida de Helen Keller, una mujer cuya lucha contra la adversidad nos enseña que incluso en la oscuridad más profunda, la luz del espíritu humano puede brillar con una fuerza inquebrantable. Su historia desafía las expectativas y rompe barreras, recordándonos que la verdadera discapacidad no está en los sentidos, sino en la falta de voluntad para superarla. Hola, soy Erendira y hoy te invito a acompañarnos en este relato extraordinario que desafiará tus sentidos y tocará tu corazón. En el pequeño pueblo de Tuscumbia, Alabama, el 27 de junio de 1880, nació una niña llamada Helen Adam Keller. Su llegada al mundo fue como cualquier otro nacimiento, pero lo que sucedería después marcaría una historia única. Desde sus primeros días, Helen fue una niña curiosa y activa. Sin embargo, a los 19 meses, una enfermedad desconocida la sumió en la oscuridad y el silencio, privándola de la vista y el oído. En el pequeño pueblo de Alabama, un cálido día de verano de 1880, el mundo recibió a una niña llamada Helen Adam Keller. Era una niña como cualquier otra, llena de vida y curiosidad, pero en un giro inesperado del destino, su infancia se vio eclipsada por la oscuridad y el silencio. A los 19 meses de edad, una enfermedad misteriosa arrebató su visión y audición. Imagina por un momento el mundo que se abría ante sus ojos antes de la enfermedad. Las risas de los niños, el brillo del sol y de las hierbas y las caricias del viento en su piel. Pero de repente todo eso desapareció. La oscuridad se cerró a su alrededor y el silencio se hizo dueño de sus días. Helen vivía en un mundo sin colores ni sonido, en un mundo que parecía condenarla al aislamiento y la soledad. En ese pequeño pueblo sureño, sus padres Arthur y Kate enfrentaron el desafío abrumador de comunicarse con su hija, pero la niña Helen, con su espíritu inquebrantable y su inteligencia innata, buscaba una forma de conectarse con el mundo que la rodeaba. Sus gestos y movimientos eran un intento desesperado de expresar sus necesidades y deseos. La tragedia que envolvió a la familia Keller no podía pasar desapercibida. A pesar de su discapacidad, Helen era una niña que anhelaba explorar y comprender el mundo que la rodeaba, y sería precisamente esa sed insaciable de conocimiento la que abriría una puerta hacia la luz en medio de la oscuridad. La vida de Helen Keller, marcada por la oscuridad y el silencio, estaba a punto de cambiar de manera profunda y trascendental. Llegó a su vida una figura que se convertiría en su mentora y guía, una joven maestra llamada Annie Sullivan. Annie, una mujer con una determinación y paciencia inquebrantables, vio el potencial en Helen y comprendió que a pesar de su discapacidad poseía una mente aguda y un deseo de aprender que no conocía límites. Comenzó a enseñarle un lenguaje único de comunicación táctil, utilizando el alfabeto manual y el tacto como herramienta para transmitir palabras y conceptos. Helen, inicialmente confundida y frustrada por la falta de comunicación efectiva, comenzó a experimentar un despertar en su mente. Las lecciones de Annie eran un faro de esperanza en medio de la oscuridad que había dominado su mundo. Cada toque y cada movimiento de los dedos sobre su mano comenzó a tener significado. La forma en que el agua fluye y el sol calienta se convirtieron en conceptos tangibles que Helen podía entender. Imagina a Helen y Annie en ese rincón tranquilo del jardín, donde el agua de la bomba fluía sobre las manos de la niña. La palabra agua en el alfabeto manual se convirtió en su primer destello de comprensión. El mundo estaba comenzando a tomar forma para Helen, como un rompecabezas que finalmente encajaba. Con Annie Sullivan como su maestra y guía, Helen emprendió un viaje educativo que transformaría su vida y tocaría el corazón de quienes la rodeaban. Cada día representaba un nuevo desafío y una oportunidad para abrir ventanas a un mundo previamente oscuro y silencioso. Imagina a Annie y a Helen en la sala de clases, donde Annie trabajaba incansablemente para impartir conocimientos a su joven alumna. Los libros en braille se convirtieron en tesoros que Helen exploraba con devoción. Cada página le permitía descubrir historias, conocimientos y mundos lejanos que antes solo podía soñar. Pero la educación de Helen no se limitaba a las aulas. Sus padres, Arthur y Kate,
apoyaban con entusiasmo su sed insaciable de conocimiento. Juntos exploraban la naturaleza, escuchaban la música y se sumergían en la belleza del mundo que la rodeaba. En cada excursión, Helen experimentaba el tacto de la tierra, el sonido de los árboles susurrantes y los olores que pintaban un cuadro vívido en la naturaleza. La educación de Helen era un esfuerzo colectivo. Annie, con su paciencia y dedicación, trabajaba incansablemente para impartir conocimientos y al mismo tiempo fomentar la independencia de su alumna. Los desafíos eran inmensos, pero el progreso era evidente. Helen comenzó a formar una comprensión profunda del mundo basada en el tacto y la comunicación táctil. La escritura se convirtió en parte integral de su vida. Imagina a Helen con sus manos ágiles trazando las letras en braille, en papel rugoso. Cada palabra escrita era una conquista, un testimonio de su voluntad inquebrantable de comunicarse con el mundo. A medida que dominaba el lenguaje de los dedos, comenzó a escribir sus propias palabras y pensamientos. Escribir se convirtió en una ventana a su alma. A través de las palabras, Helen podía expresar sus emociones, pensamientos y experiencias. Sus escritos capturaban la belleza del mundo tal como ella lo percibía, un lugar de maravillas y desafíos. Sus letras eran una invitación a comprender su perspectiva única y empatizar con sus luchas y triunfos. Helen Keller no solo estaba aprendiendo, estaba floreciendo. Cada día representaba un paso más hacia la independencia y la comprensión. Sus padres y Annie, testigos de su determinación, se llenaban de orgullo. La niña que una vez estuvo atrapada en la oscuridad y el silencio estaba emergiendo como una mente brillante y un espíritu inquebrantable. Sus logros en la educación, la escritura y la comunicación táctil no solo eran testimonios de su propia fuerza, sino también inspiraciones para el mundo que la rodeaba. Helen estaba lista para enfrentar desafíos aún mayores, y su sed de conocimiento no conocía límites. La historia de Helen es una prueba de que el espíritu humano es intrépido y que el conocimiento es una luz que puede brillar incluso en la oscuridad más profunda. A medida de que Helen crecía y continuaba su educación, su sed de conocimiento y experiencia solo se intensificaba. Annie Sullivan seguía siendo su maestra y compañera constante, pero el mundo exterior también comenzó a desplegarse ante sus manos ávidas de exploración. Imagina a Helen mientras se aventuraba en la ciudad con Annie a su lado. Cada calle, cada edificio, cada rostro desconocido era un misterio por descubrir. Helen, con sus dedos sensibles y curiosidad insaciable, tocaba y exploraba todo a su alrededor. Los olores y sonidos de la ciudad se convertían en parte de su mundo en constante expansión. El tacto se convirtió en su principal medio de comunicación con el mundo exterior. Helen podía sentir la textura de las piedras en la acera, la rigurosidad de los árboles, la suavidad de una flor. Los rostros de las personas a menudo se convertían en un mapa de expresiones que ella podía leer con sus dedos. Cada interacción era una oportunidad para comprender y comunicarse con el mundo. Pero su exploración no se limitaba a la ciudad. Helen anhelaba experimentar la naturaleza en su máxima expresión. Con Annie como su guía, se aventuró a los campos y bosques que estaban a su alrededor. El viento en su rostro, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas se convirtieron en la parte de su ser. La conexión con la naturaleza se profundizaba con cada paso que daba. La educación de Helen también se extendió a través de los viajes. Imagina a la joven Helen explorando nuevos lugares, aprendiendo sobre diferentes culturas y costumbres. Cada destino ofrecía una oportunidad para ampliar su conocimiento y comprensión del mundo. A medida que crecía Helen, comenzó a mostrar un talento innato por la escritura. Sus palabras eran más que simples letras en papel. Eran ventanas a su alma y a su percepción única del mundo. Sus escritos comenzaron a ganar reconocimiento y sus artículos se publicaron en periódicos y revistas. Annie seguía siendo su apoyo constante, fomentando su desarrollo intelectual y emocional. Juntas se enfrentaron desafíos y triunfos, y la relación entre maestra y alumna se profundizó con el tiempo. Helen estaba lista para enfrentar nuevos horizontes y desafíos que la llevarían más allá de las fronteras de su hogar en Alabama. Helen no se conformó con sus propios logros, estaba decidida a hacer el mundo un lugar mejor para las personas con discapacidad. Se convirtió en una destacada defensora de los derechos de las personas con discapacidad y se involucró en campañas para mejorar la accesibilidad y la igualdad de las oportunidades. Su influencia y tenacidad llevaron a cambios significativos en la legislación y en la percepción pública de las personas con discapacidad.
Imagina a Helen en sus primeros pasos como defensora de los derechos de las personas con discapacidad, alzando la voz en nombre de quienes enfrentaban desafíos similares a los suyos. A través de discursos apasionados y escritos conmovedores, abogaba por la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación para todos. Uno de sus logros más destacados fue su papel en la creación de la Fundación Americana para Ciegos. Helen luchó incansablemente por la creación de esta organización y se convirtió en un faro de apoyo y recursos para las personas con discapacidad visual. Helen también se convirtió en una figura influyente en la política y en la sociedad de su época. Imagina a Helen Keller en reuniones con líderes mundiales y legisladores, abogando por políticas que garantizaran la igualdad de derechos para las personas con discapacidad. Sus esfuerzos llevaron a la implementación de leyes que mejoraron la accesibilidad y la calidad de vida de las personas con discapacidad. A través de sus numerosos viajes y charlas, Helen inspiró a innumerables personas a enfrentar sus propios desafíos con valentía y determinación. Su historia personal de superación se convirtió en un testimonio poderoso de la capacidad del ser humano para triunfar sobre la adversidad. La vida de Helen Keller estaba marcada por la educación, la exploración y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Su influencia perdura en la actualidad como un recordatorio de que cada individuo tiene un potencial infinito, independientemente de las adversidades que enfrenten. A medida de que Helen crecía y se convirtió en una figura pública influyente, también cultivaba amistades cercanas y relaciones personales que enriquecerían su vida de forma inesperada. Uno de los vínculos más profundos y significativos fue el que compartió con su maestra Annie Sullivan. Helen y Annie en su hogar compartiendo no solo el espacio físico sino también una conexión espiritual única. A lo largo de los años, su relación pasó a ser de la maestra a la alumna a una amistad íntima y duradera, compartiendo risas, lágrimas y momentos de profunda comprensión. Annie Sullivan, una mujer valiente y apasionada, había superado sus propios desafíos personales antes de convertirse en la guía de Helen. Nacida con problemas de visión, Annie había luchado por recibir educación y había encontrado en su propia maestra una fuente de inspiración. Su habilidad para enseñar a Helen no solo se basaba en su conocimiento pedagógico, sino también en su experiencia personal. La relación entre Helen y Annie era una de mutuo apoyo y amor incondicional. A lo largo de su vida enfrentaron obstáculos y celebraron triunfos juntas. Annie no solo le enseñó a Helen el alfabeto manual, sino también el significado de la comunicación, la comprensión y el amor incondicional. A medida que crecía, Helen también enfrentó preguntas sobre el amor y las relaciones personales. Si bien su vida estaba dedicada a la educación y a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, no podemos descartar la posibilidad de que haya experimentado momentos de atracción o afecto hacia otras personas. Su vida privada, en gran medida, permanece fuera del público y es un recordatorio de que más allá de los logros públicos, era una persona con deseos, emociones y experiencias personales. Uno de los aspectos más destacados de la vida de Helen fue su papel como defensora de los derechos de las personas con discapacidad. A través de discursos apasionados y escritos conmovedores, abogaba por la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación para todos. Su influencia y tenacidad llevaron a cambios significativos en la legislación y en la percepción pública de las personas con discapacidad. La relación entre Helen y Annie seguía siendo una fuente de apoyos constantes. Juntas se enfrentaron desafíos y triunfos, y la relación entre maestra y alumna se profundizó con el tiempo. Annie era más que una maestra, era una amiga, confidente, en quien Helen confiaba plenamente. A medida que Helen crecía, también cultivaba amistades con figuras influyentes de su época, desde el escritor estadounidense Mark Twain hasta el científico e inventor Alexander Graham Bell. Su espíritu valiente y su compromiso por la igualdad la llevaron a cruzar caminos con aquellos que compartían su visión en un mundo más inclusivo. En sus últimos años, Helen reflexionaba sobre el impacto de su trabajo y dedicación. Sus esfuerzos incansables en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad había dado frutos significativos. Las leyes habían cambiado, la percepción pública se había transformado y las oportunidades se habían expandido para las personas con discapacidad visual. Helen también siguió escribiendo y compartiendo sus pensamientos con el mundo. Sus libros y ensayos eran una ventana en su mente perspicaz y su profunda comprensión del ser humano y la sociedad, a través de las palabras, sigue inspirando a las generaciones futuras a superar obstáculos y perseguir sus sueños. La vida de Helen Keller estaba marcada por un legado duradero que trascendía su tiempo.
Su influencia y contribuciones se extendieron mucho más allá de su propia vida, dejando una huella imborrable en el mundo. Su historia es un testimonio de la capacidad del ser humano para superar la adversidad, buscar el conocimiento y luchar por la igualdad. Su legado perdurará en la actualidad como un recordatorio de que cada individuo tiene un potencial infinito, independientemente de la adversidad que enfrente. Imagina a Helen en sus últimos años, reflexionando sobre el impacto de su trabajo y dedicación, sus esfuerzos incansables en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad había dado frutos significativos. Las leyes habían cambiado, las percepciones públicas se habían transformado y las oportunidades se habían expandido para las personas con discapacidad visual. Helen también siguió escribiendo y compartiendo sus pensamientos con el mundo. Sus libros y ensayos eran una ventana en su mente perspicaz y su profunda comprensión del ser humano y la sociedad. A través de sus palabras, seguía inspirando a las generaciones futuras a superar obstáculos y perseguir sus sueños. A lo largo de su vida, Helen recibió numerosos premios y reconocimientos por su destacada labor. Sus contribuciones a la educación y la igualdad se convirtieron en una figura venerada en todo el mundo. Imagina a Helen humilde y agradecida, aceptando esos honores con gratitud, sabiendo que su trabajo estaba lejos de terminar. Uno de los aspectos más destacados de la vida de Helen fue su papel como defensora de los derechos de las personas con discapacidad. A través de discursos apasionados y escritos conmovedores, abogaba por la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación para todos. Su influencia y tenacidad llevaron a cambios significativos en legislaciones y en la percepción pública de las personas con discapacidad. A medida de que envejecía, Helen también enfrentó pérdidas personales. Sus padres, Arthur y Kate, fallecieron, dejándola con un profundo sentimiento de pérdida, pero su espíritu inquebrantable la llevó a seguir adelante, comprometida con su causa y su legado. Helen Keller murió en 1968 a la edad de 87 años, pero su influencia y su legado perdurarán en la actualidad. Su vida es un testimonio de la capacidad del ser humano para superar la adversidad, buscar el conocimiento y luchar por la igualdad. Su historia es un faro de inspiración para todos aquellos que buscan hacer del mundo un lugar más inclusivo y compasivo. En este viaje a través de la vida de Helen, hemos explorado los desafíos, triunfos y legado de una mujer extraordinaria que superó obstáculos insuperables. Su historia nos recuerda que la determinación y la pasión pueden vencer cualquier adversidad. Al igual que Helen, cada uno de nosotros tenemos el potencial de superar obstáculos y lograr grandes cosas en la vida. Las limitaciones que enfrentamos pueden ser superadas con perseverancia y el deseo de aprender. La educación y la comunicación son herramientas poderosas que pueden cambiar vidas y transformar el mundo. Helen nos dejó una frase que resume su espíritu indomable. La vida es una aventura atrevida y no es nada en absoluto. Invito a cada uno de ustedes a abrazar la aventura de la vida con valentía y pasión. No permitan que las dificultades les impidan alcanzar sus sueños y sus metas. Les agradezco por acompañarme en este viaje y por explorar la vida de Helen Keller. Si desean conocer más historias inspiradoras, mitos, leyendas y explorar diversos temas, los invito a suscribirse a mi canal y seguir descubriendo el conocimiento y la inspiración que el mundo tiene para ofrecer. Nunca subestimen la capacidad para marcar la diferencia en el mundo. Igual que Helen, cada uno de ustedes tiene el poder de inspirar y cambiar vidas. Juntos podemos construir un mundo más inclusivo y compasivo.